94, yo llegaba por primera vez invitado a un evento de la fraternidad y eso pues tiene su historia. Ya voy a compartir acerca de eso con ustedes. Quiero contarles que mi papá nació en Belén. En esa época, si entendía bien, era parte de Palestina. Y era parte de una familia de 11 hermanos. Era una familia bien pobre. En esa época, lo que hoy nuestros migrantes hacen para irse a Estados Unidos, antes de diferentes partes del mundo, hacían eso a diferentes partes de América, y Honduras era uno de los lugares donde emigraba la gente. Era tierra de bendición y la gente quería estar ahí y se iban a Sudamérica y a todas partes, pero el hermano de mi papá mayor, que fue el primero que se vino para acá, y de ahí sus hermanos empezaron a venirse. Pues mi papá llega aquí joven, como de 16 años, y aprendió el oficio de la sastrería. Y no me pregunten cómo llegó, pero estuvo viviendo por mucho tiempo ahí en Sabá. Si ahora, desde acá de San Pedro, y él llegó a Tegucigalpa, y desde ahora, si ahora es difícil llegar a Sabá, toma su buen tiempo en carro y todo. No es que es complicado, pero en esa época no habían carreteras, o si habían eran muy malas. Pero él llegó ahí, se estableció ahí, aprendió la sastrería. Después se fue a vivir a Tegucigalpa y conoció a mi mamá, que ella había venido del Perú. Y se conocieron y se casaron y fuimos tres hijos. Mis dos hermanas y yo. Quiero contarles que yo he escuchado tantos testimonios y la gente habla acerca de sus hogares disfuncionales. Yo cada vez que escucho eso le puedo dar gracias a Dios, porque ni mis hermanas ni yo nunca escuchamos que mi papá y mi mamá se pelearon por nada. En mi casa nunca se escuchó una mala palabra. Y si lo hicieron como muy bien, porque ninguno de nosotros se dio cuenta. Así que yo puedo decirles que no fuimos una familia con dinero, pero fuimos una familia excelente. Había mucha paz en la casa. Yo me acuerdo que nosotros, cuando vivíamos en Tegucigalpa, cuando yo estaba bien pequeño, de hecho ahí nací, y me acuerdo que no teníamos ni vehículo. Mis tíos tenían, pero mi papá y yo y mis hermanos y mi mamá y todos caminábamos hacia la tienda. Ellos tenían una tienda de zapatos en el centro de Tegucigalpa, y caminábamos todos los días, y yo me iba al colegio con algún compañero, me daba jalón o me mandaban en un taxi o algo. Pero en ese momento a mí ni me importaba. Yo no estaba preocupado de cómo era la situación ni nada, porque realmente era un niño feliz, una familia bonita. Yo me acuerdo que muchas veces, ahora lo entiendo ya grande, que en la casa hubo escasez, porque por un buen tiempo en la casa había arroz, aguacate de un palo que teníamos ahí, que daba más aguacates que, gracias a Dios, que daba todo el año, frijoles, o sea, pero nunca hubo tristeza, nunca hubo problema. Ahora me doy cuenta de que en ese momento, que ahora me doy cuenta que probablemente hubo escasez de dinero, pero en esa época era normal, y además la pasábamos muy bien. Cuando tenía 9 años, por razones de trabajo, a mi papá se le ocurre, más bien mi papá y mi mamá hacen un acuerdo con un tío que vivía en York, que tenía una tienda y se iba para Estados Unidos. Y entonces ellos
compran la tienda en Lloro y nos vamos a vivir allá. Y nos estaba yendo muy bien, pero 2 años después, cuando yo tengo 11 años, mi papá muere. No, fue algo para mí impactante porque a esa edad yo ni idea tenía que la gente se moría. No era un tema que habíamos tocado. Y de repente, para un niño de 11 años, era como que le habían quitado el piso, saber que okay, se murió mi papá y ahora que no lo vuelvo a ver. ¿Y qué pasa ahora si se muere mi mamá? Y uno queda como inseguro. Y todo el mundo, como yo era el único varón, diciéndome, usted es el hombre de la casa, usted es el que tiene que ayudar, usted es el que tiene que ir aquí. Y a los 11 años nadie es un hombre, pues, pero me pusieron ese saco, esa carga en la espalda y empecé a tratar de echar para adelante con eso y le ayudaba a mi mamá en la compra de café y en la tienda y además estudiaba. Y ahí fuimos saliendo hasta que llegó un momento en que me tocó regresar a estudiar a Tegucigalpa. Pero antes quiero contarles que cuando yo me sentía así inseguro, me fui a la iglesia y hice lo que hoy sé que fue en mi primer trato serio con Dios. Yo me puse de rodillas y le dije, Señor, yo te quiero pedir que guardes a mi mamá, que no nos la dejes, que no se muera hasta que nosotros podamos defendernos, estemos grandes. Y yo no sé por qué, no me pregunten por qué, pero cuando yo me levanté de ahí, yo sabía que había tenido una respuesta de Dios y que eso iba a pasar. Y me levanté ya sin temor y me levanté tranquilo, sabiendo que el favor y la gracia de Dios estaba sobre nuestras vidas. En el año 2000 ella murió y yo pude en el cementerio darle gracias a Dios porque nos lo había dejado todo ese tiempo. Ya ella había conocido a casi todos sus nietos de parte de nosotros y fue una bendición. Dios ha sido, fue y siempre va a ser fiel. Quiero contarles que aquí en San Pedro, que estaba en Tegucigalpa, ya de regreso para estudiar allá el final de mi secundaria, porque en Tegucigalpa, en Yorro, había hasta tercer curso, entonces fui a estudiar cuarto y quinto curso a Tegucigalpa, el Instituto San Miguel, ahí me gradué. Y cuando salí, empecé a estudiar 2 años de medicina, estudié en Tegucigalpa y un tío mío que vivía en San Pedro Sula y que estaba en el negocio de las llantas, me fue a buscar y me dijo que le viniera a ayudar, que él se quería regresar al Perú y que quería que alguien le ayudara aquí. Y entonces le digo, pero es que fíjese que en San Pedro no hay la carrera de medicina. Entonces me dice, te cambias de carrera, buscas otra carrera. Entonces era tanta la vocación mía que en 15 minutos me convenció para cambiar de carrera. Me vine para San Pedro, aquí estudié administración de negocios, pero mientras estaba en la universidad me hice amigo de un muchacho que era como muy especial, era alguien bien insistente, persistente. A él no había manera de decirle que no en algo. Él era, en ese tiempo, la universidad aquí estaba en medio de mucho campo, de mucho despoblado. Así que las culebras se metían a la universidad y él las agarraba y andaba echándole las culebras a todo el mundo. Era alguien así como que Juan sin miedo, pues el tipo de todo le hacía. Entonces resulta que yo para ese tiempo ya no solo trabajaba con mi tío, sino que uno de mis clientes de llantas en esa época era la cervecería hondureña y cuando yo llegaba a ofrecerle las llantas yo me daba cuenta que ellos tenían la necesidad de las cajas de madera, que en esa época eran de madera. Aquí son los jóvenes, veo, yo sé que ustedes no las vieron de madera. Nosotros hicimos una buena parte de todas las cajas por mucho tiempo y
y ¿cómo se llama? Entonces yo ya tenía mi fábrica de cajas de madera. Entonces mi tío me dejaba salir a las 3 de la tarde del negocio, me iba a estudiar a la universidad, salía a las 7 de la noche, a las 7 de la noche me iba a la planta de cajas que trabajábamos 24 horas. Y, y el sábado al mediodía yo paraba, pagaba planillas y me iba a dormir toda la tarde, porque después de esa hora yo iba a hacer y deshacer a las discotecas, a donde me tocaran, lo que fuera a hacer. Y esa era mi rutina de cada semana. Resulta que estoy, y todo el mundo en mi casa sabía que como toda la semana era bien trajineada, el sábado en la tarde nadie me molestaba ahí. Pero llega este amigo, se mete a la casa, toca la puerta y empieza a pomponerme el cuarto y me dice que quiere que le dé jalón. Entonces le digo, oye, no hay taxis allá afuera. Me dice, no, yo quiero que me dé jalón a las 6. Digo, ¿cómo te voy a llevar a las 6, muchacho? Una carretera de tierra, un montón de puentecitos de madera que había en esa época. Y, y, y le digo, son las 3 de la tarde, ¿a qué hora voy a volver? Sí, que mira, necesito que me hagas el favor, me dice, porque yo me comprometí con unas primas de llevarla y se me arruinó el carro y yo no sé qué hacer ahora. Y llévame, por favor. Y así ya les conté cómo era de persistente. Al final ahí voy yo para Ceiba a dejar a las niñas, a las muchachas, y él se quedó allá. Yo llevé a alguien más que me acompañara para venir de regreso. Al final, yo digo cómo Dios es tan bueno, que cuando de verdad quiere bendecirlo a usted, él busca las maneras. Yo ahora pienso cómo se le arruina el carro, cómo se le ocurre pensar en mí. Y les cuento esto porque una de las 3 primas que yo estaba llevando ahí, una de las 3 primas de él, 5 años después yo me estaba casando con una de ellas. Y entonces, así que mi esposa es ceibeña. Eh, después de después de un tiempo, yo para ese tiempo cuando fui, yo tenía una muchacha, una novia, y yo andaba con ella, ya tenía 4 años de estar de novio con ella. Y un día, de, ahí yo sé que hice el segundo trato serio con Dios, porque me fui a la iglesia y yo le dije, Señor, yo tenía mi vida planificada. Yo a los 23 años me gradué, yo quería 4 años de relajo y hasta los 27, y de ahí casarme y hacer las cosas bien, porque yo había visto el hogar que había, donde me había criado, mi papá y mi mamá. Yo quería un hogar igual, pero yo dije, yo quiero cansarme antes y después voy a hacer eso. Pero entonces me fui a la iglesia porque yo ya quería pedirle matrimonio a la muchacha con la que andaba. Y entonces yo le dije al Señor, yo quiero casarme con esta muchacha con la que yo ando, pero no quiero casarme con la que yo quiera, sino quiero casarme con la que vos me des. Y me levanté de ahí. Todavía me acuerdo que de alguna manera me molestó, me dolía decir eso, me molestaba. Y lo que pasó fue que una semana después, esta muchacha, después de 4 años de andar de novio, me dice que ya no quiere andar conmigo. Y yo, en vez de molestarme, como yo había tenido oración por eso, yo le había pedido al Señor, me sentí tranquilo. Y como unos 15 días después, me voy al cine con un amigo aquí en San Pedro, y ahí en el cine me encuentro a las primas de aquel amigo de Ceiba que estaban ahí con sus tíos viendo una película, y las saludamos. Al día siguiente las fuimos a ver. Había un partido de la selección de Honduras y yo tenía palcos aquí en el estadio de San Pedro Sula. Las invitamos, fueron, y eso hace 40 y pico de años, porque ya vamos a cumplir 40 años de casado con mi esposa. De ahí nunca me volví a separar de ahí. Empezaron a venir los hijos. Dios nos mandó el primero, todo bien, un varón. Y cuando tenía como 3 meses, nuestro primer hijo, de repente
la leche de mi esposa le empezó a hacer daño al niño y nos fuimos a consultarle al doctor que qué pasaba, que el niño estaba mal, que la leche de mi esposa ya no le servía. Y el doctor dijo, no, no hay nada malo, lo único aquí es que usted está embarazada de nuevo. Y eso es todo el problema. Entonces, pues le cambiamos su leche, le dimos todo y empezamos ya a estar ilusionados que si el segundo va a ser la niña o va a ser el varón. Los que son papás ya saben de qué estoy hablando. Pero de repente nos invitaron a un bautizo y en ese bautizo ella fue contagiada con rubiola. Y la rubiola, los doctores la describen como una enfermedad que atraviesa la placenta, que no daña a la madre, pero que daña al feto, que lo puede hacer si el feto se contaminó antes de los 3 meses, el niño puede nacer ciego, sordo, mudo, con problemas con síndrome de Down y diferentes cosas. Entonces nosotros empezamos a preocuparnos, a saber qué podíamos hacer, qué sigue, cómo hacemos para tomar una decisión, porque todos los doctores aquí y en los Estados Unidos, que nos fuimos a hacer chequeos allá también, dijeron que había que abortarlo. Y nosotros ya, para ese momento, ya no queríamos abortarlo, ya estábamos decididos a tenerlo, pero no sabíamos si estábamos haciendo bien, si estábamos haciendo mal. La familia nos vino en contra. Todos nos dijeron, hagan caso, porque los doctores dijeron, va a ser un vegetal, va a tener 30 años y no van a poder disfrutar nada porque no se va a poder mover, va a estar en la cama. Fuimos a consultarle a un hombre de Dios y él nos preguntó cuál es la pregunta concreta de ustedes. ¿Cómo que cuál es la pregunta? Ya le contamos lo que estamos pasando. Entonces dice, bueno, lo que me están preguntando es que si lo pueden matar o lo pueden dejar o lo dejan vivir. Solo Dios puede disponer de la vida de alguien. Así que ustedes ni siquiera deberían estar pensando en eso. Y entonces eso nos hizo tomar una decisión ya casi firme. Pero para esa época también un primo mío de Tegucigalpa me estaba invitando a una reunión de hombres cristianos de negocios, así se llamaba antes esta organización, o por lo menos en Honduras. Y yo no sabía qué era, pero yo necesitaba algo, agarrarme de algo, tener un poco más de fe. Yo desde chiquito fui enseñado por mi mamá para ir a la iglesia. Ella nos inculcó temor de Dios. Yo me acuerdo que mi papá trabajaba mucho, pero iba con nosotros a la iglesia, pero no era tan preocupado como mi mamá de que tuviéramos una formación cristiana. Y resulta que vino de Tegucigalpa, mi primo, era un hombre que pesaba como unas 350 libras, era bastante alto. Y cuando él llega, lo dejan en mi casa para irse en mi carro conmigo a la reunión. Pero ese día que él llegó, que vino de Tegucigalpa, ese día yo andaba con temperatura, ya me había pasado la rubiola. Y yo le dije, mire, no voy a ir porque yo estoy enfermo y no quiero ir a enfermar a nadie más, suficiente con una familia que estemos pasando una situación difícil. Y él se puso bien molesto porque ya no tenía su carro, donde nosotros vivíamos no pasaban taxis como muy seguido, ya era como las 6:30 de la tarde. Y al final, usted no quiere ver a un hombre enojado de ese calibre en frente suyo. Y le dije, mire, tranquilícese, yo lo voy a ir a dejar al hotel. Me fui a dejarlo. Y cuando llegué allá, yo sentí la necesidad de bajarme. Le dije, mire, me voy a bajar, pero me voy a quedar en la parte de atrás. Y me quedé en la parte de atrás y estaba un hombre dando un testimonio, hablando de un Señor Jesús que hacía milagros. Hoy yo sabía que los había hecho hace 2000 años, hablando de un Señor Jesús que estaba interesado en mi trabajo, que estaba interesado en mi familia, que estaba interesado en todo. Y yo dije, bueno, yo sé que en la parte espiritual sí yo tengo que ver con él.
pero en los negocios cada uno que haga como pueda y al final del día va a llegar un día, yo en mi concepto mal entendido, yo miraba a Dios como un viejito que estaba con una vara esperando para juzgarme y para ver, para poner en una balanza las cosas buenas y las malas que había hecho, para ver cómo me iba. Pero este tipo hablaba de que si yo invitaba a Jesús a entrar en mi vida, que todo iba a ser diferente. Y yo a ese tipo lo vi como raro, como para mí este tipo está loco, pero qué bonito lo que está diciendo. Si fuera cierto que así es de fácil la situación, entonces a mí me interesa. Y el tipo preguntó al final de la reunión que quién quiere invitar al Señor Jesús a entrar en su vida. Y yo levanté mi mano y después hizo otra pregunta y él dijo, ¿quién tiene necesidad de algo para que oremos por él? Para que oremos, para que Dios este día haga algo en su vida. Y yo pasé enfrente y le dije, y el tipo oró y dijo, el hijo que ustedes van a tener va a ser el más sano de todos. Y yo dije, este tipo está loco porque ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Y yo le dije, pero qué bonito que mi esposa escuchara esto. En ese tiempo no había celulares. Mi esposa había quedado en la casa preocupada. Y yo le dije, ¿usted pudiera ir a mi casa para orar por mi esposa? Sí, me dijo, solo espéreme que termine de orar por la gente aquí, nos vamos para allá. Y yo bendigo a ese hombre porque todavía no hay mucha gente dispuesta a hacer ese tipo de cosas, pero él estaba dispuesto, fue todo un ejemplo. Al día de hoy, ese hombre hace cosas como él. Él vive y está aquí en San Pedro. Y, y entonces él fue y hizo lo mismo, le dijo lo mismo a mi esposa. El hijo que ustedes van a tener va a ser más sano. Pero yo definitivamente no le creía. Y entonces el tipo de repente me dice, el Espíritu Santo me enseña que usted no me cree, pero para que vea que su hijo está sano, véngase, póngase aquí en medio, vamos a orar por usted, porque no fue él solo, fueron como 3 o 4. Vamos a orar por usted y su calentura se va a ir ahora mismo. Y yo dije, bueno, lo mínimo que yo pudiera hacer después de que él se tomó la molestia de ir hasta mi casa es hacerle caso, ponerme donde él me diga. Y me puse ahí, el tipo oró y en ese momento mi calentura no se fue. Pero cuando yo iba de regreso a dejarlo, ya la temperatura de mi cuerpo estaba como a nivel de hielo, estaba helado. Y entonces me interesé, le pregunté qué pasó, de dónde agarra su fe. Y el tipo me dijo de leer la Biblia. Y yo, a mí me gustaba medio leer la Biblia, pero era para pelearme con los mormones o con los testigos de Jehová que llegaban. Si hay alguno ahí, perdone, pero lo único que estoy diciendo es mi testimonio, no estoy criticando ninguna religión ni nada, simplemente era lo que yo hacía y, y, y yo no creía que eso era la palabra de Dios y a mí me decían que sí, que era la palabra de Dios. Preguntaba y ningún libro de eso lo escribió el Señor Jesús. Sí, pero lo escribieron los apóstoles, pero ellos no son Dios, pero los inspiró el Espíritu Santo. Y a mí, ¿quién me prueba que lo inspiró el Espíritu Santo? Y en ese rollo me había metido y andaba así hasta que llegó un hombre y me dijo, mire, ahí hay más de 3,000, no sé cuántas promesas, pruébelas. Si las promesas de ese libro se cumplen, ese libro es la palabra de Dios. Si no se cumplen, bótelo y ese libro no vale nada. Y eso sí me gustó. Entonces yo empecé a probar promesas y encontramos algunas como si 2 o más de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa y se la piden al Padre en mi nombre, yo se las voy a dar. Y empezamos a pedir un hijo sano, empezamos a orar por gente que se sentía mal, que estaba enferma, por situaciones difíciles. Muchas veces oramos y vimos piernas alargarse. En algunas veces convenciones que fuimos, vimos cánceres de seno irse en la cara de nosotros y pudimos ver que la palabra de Dios es confiable, que la Biblia es la palabra de Dios. Ya no tenemos
tenemos ni tuvimos ninguna duda. Quiero decirles que nuestro matrimonio fue bendecido desde el principio, no solo con hijos, sino que aún cuando nos casamos, nosotros, alguien nos regaló los pasajes aéreos para ir a la luna de miel, alguien más nos regaló un crucero para ir allá, alguien nos dio la refrigeradora, casi toda la cama, entre familia, amigos, todo, hasta la orquesta de la boda, nos la regaló un amigo, él la pagó, y al final de cuentas, en esa fiesta, en esa época, el Hotel Copán lo estaban recién inaugurando, habíamos hecho amistad con el gerente, tuvimos esculturas con luces de hielo, esculturas de hielo con luces, y una cena espectacular, y todo fue por 6.500 lempiras, que fue lo que nos costó en esa época eran $3.250, pero aún así, póngale al cambio, lo que fueran más de 200 personas invitadas. De ahí vimos la mano de Dios con nuestros hijos, de ahí hemos visto, yo sé que Dios escogió mi esposa. Si hay algún hombre ahí soltero y quiere casarse, pídale a Dios su esposa. Quiero decirles que Él escoge de la mejor manera y Él va a hacer una buena elección mejor que usted. Les cuento que empezamos en negocios, con un negocio de carne y mariscos. Cuando nos casamos, pudimos en ese tiempo, los mariscos y la carne solo los vendían en los supermercados. Nosotros pusimos el primero, que era hacia afuera, y empezamos a tener una bonita clientela. Inclusive la gente que estaba construyendo el cajón allá en los italianos que estaban construyendo el cajón eran nuestros clientes, nos mandaban unas grandes listas, nos compraban cualquier cantidad. La gente de la zona libre, los gerentes de las compañías de la zona libre, varios eran clientes de nosotros. Y uno de ellos estaba recién llegado, y su familia no estaba, así es que él se quedaba horas platicando con nosotros. Y un día me preguntó, me dijo, fíjate que me di cuenta que el dólar y el empira se están devaluando. Y entonces le dije, sí, le dije, yo he escuchado también, ¿crees que pudieras conseguirme cambiar los dólares de las planillas y para coger un poco más de lempiras para bajar el costo? Y yo le dije, sí, usted está en la zona libre, usted lo puede usar tranquilamente. Déjeme averiguar. Entonces me dejó el primer cheque ahí de $14,000, y en la tarde se lo tenía cambiado, y con un diferencial, me acuerdo que eran como de 600 lempiras, que en esa época eran $300. Y entonces el tipo agarró y me dio la mitad. Eran 300 lempiras, que era lo que yo pagaba al mes en el apartamento donde vivíamos. En esa época era un buen lugar. Y entonces la semana siguiente me trajo el de él y el de otra compañía de la zona libre, y así fue trayéndome, de tal manera que llegó un momento en que estábamos cambiando como $800,000 semanalmente. Teníamos teníamos gente que nos compraba dólares en La Ceiba, en Tela, en La Lima, en el aeropuerto, en Puerto Cortés, y en todos los hoteles de San Pedro Sula. Teníamos a la gente, ahí les dejábamos dinero para que cambiaran los dólares que llegaban, y empezamos a hacer un volumen. Después estábamos vendiendo quetzales, colones, de todo, porque cuando vendíamos los dólares nos pagaban en diferentes monedas, y lo que teníamos realmente ya de carne y marisco era solo la fachada. Teníamos 2 cobras en la puerta, manejábamos cualquier cantidad de dinero. En esa época no era permitido ni prohibido, y empezamos a ganar dinero como nunca siquiera habíamos soñado.
propósito de eso, quiero contarles que la primera convención que fuimos, antes de eso, cuando mi esposa está embarazada de nuestro segundo hijo, un hombre nos dio una profecía y nos dijo, mire, Dios quiere bendecirlo a ustedes como nunca siquiera han soñado. Y yo le dije, mire, yo no quiero que ore por mis finanzas, a nosotros, gracias a Dios, nos va muy bien, yo quiero que ore por mi hijo, que van a hacer. No, me dice, Dios me manda a orar por las finanzas de ustedes. Y entonces, bueno, pues entonces él oró eso y cuando mirábamos que todo lo que hacíamos, todo lo que tocábamos, se hacía dinero, nos acordábamos cada vez de eso. Pero fíjese que después de eso, como el siguiente año, por ahí por octubre, la voz de Dios vino y me dijo, ya nosotros estábamos en FINEC y el Señor me dijo, hasta diciembre te quiero en ese negocio. Y yo le digo a mi esposa, fíjate que sentí esto de Dios, quiero que oremos para ver, porque cuando usted está ganando dinero, no es fácil que ya parar, porque ya Dios dijo que parara. Entonces, como que no es, como que no tiene, como que no es muy agradable. Y entonces resulta que le digo a mi esposa y mi esposa me dice, si el Señor te dijo hasta diciembre, mire, hasta diciembre vamos a estar. Mire, yo nunca le he faltado el respeto a mi esposa, nunca le he puesto un dedo encima, pero ese día sí tenía ganas de hacer algo, porque yo lo que quería era que me dijera, vamos a orar, pidamos dirección a Dios, pero así cerrada. Por eso fue una de las situaciones donde yo más confirmé de nuevo que era la mujer que Dios había puesto para mi vida. Y quiero decirles que en diciembre, el 31 de diciembre de ese año, fue el último día que hicimos una operación de eso. Compramos máquinas para meternos a hacer palos de escoba para exportación. Ya conocíamos un poco de ese negocio, como habíamos estado en las cajas de madera y estuvimos un tiempo también en palos de escoba cuando yo era soltero. Entonces compramos equipo para eso, con lo que habíamos ganado. Y conseguimos meternos en la zona libre de Puerto Cortés y empezamos a trabajar desde ahí. Pero lo que quiero contarles es que el 31 de diciembre nosotros paramos y uno de los que nos suplía a nosotros los dólares, que era como uno de nuestros más importantes suplidores, dijo, si ustedes se van a salir, yo me voy a quedar con ese negocio. Entonces yo le dije, sí, si usted quiere, y empezó a decirle a la gente, y empezó a hacerlo desde su casa, y nunca nos hemos alegrado de esto. Dios sabe que sí, hemos estado agradecidos con él de lo que nos salvó, pero el 23 de enero, 23 días después de que él agarró el negocio, llegaron a su casa, lo asaltaron, lo mataron a él, a su esposa, a todos sus hijos. Solo una hija de él se quedó en el closet, se salvó, mataron a sus empleados y todo fue por robarle. Y yo creo que eso no era, estoy seguro que eso era algo planificado. En esa época no había ese tipo de situaciones en el país, y eso fue algo planificado y no lo planificaron en 23 días. Entonces, ahora yo sé que el Señor nos guardó de eso. Obedecer al Señor es parte de las cosas más importantes que uno como hijo de Dios debe hacer. Cuando Dios dice algo, a veces no lo entendemos, pero siempre va a ser para bien. Total que seguimos con el negocio de los palos de escoba. Después quiero contarles que nuestro hijo ya se dieron los 9 meses, iba a nacer y al final nació. El doctor lo revisó, lo supervisó. Él no quería, nos hizo firmar de que no tenía ninguna responsabilidad, que nos había advertido todo. Le dijimos que sí, que con gusto. Nos hizo ir cada 15 días para estarla revisando y cada vez que llegaba mi esposa le veía una cosa mala, orábamos por eso, el Señor la arreglaba. Y al final quiero contarles en aras del tiempo que nuestro hijo nació sano completamente. En su escuela, durante todos los años que estuvo ahí, fue el mejor deportista de todos los años. Él jugó
para las reservas de Olimpia en un tiempo. A él le encanta el fútbol y fue campeón goleador. Él fue una vez con la sub-20 a Houston. Realmente el doctor de Estados Unidos nos había dicho que lo que íbamos a tener era un vegetal, que lo sacáramos, y cada vez que nosotros podíamos ver que lo que Dios había hecho, estábamos tan agradecidos con el Señor. Pues resulta que estamos con el negocio de los palos de escoba y nos está yendo muy bien. Compramos otra planta de la competencia. Y ahí el Señor nos enseña, nos habla de un negocio, de un viaje que veníamos de una convención, de un viaje el negocio de todas las cosas por $1, y abrimos lo que en ese momento, no sé si alguno de ustedes conoció, el precio justo. Tuvimos el precio justo, la gente hacía fila para entrar, todo lo que tocábamos se hacía dinero. Compramos una planta de puertas que remató el gobierno. Y empezamos a fabricar puertas. Manteníamos inventarios de caoba de 200,000 pies. Yo no sé si ustedes tienen idea de que estamos, yo sé que ustedes saben que estamos hablando de muchísimo dinero. Teníamos inventarios de palos de escoba, de muchos millones de palos de escoba. Y todo había venido de una manera impresionante. Todo era, ahora lo sé, cumplimiento de la profecía. Pero lo que pasó fue que el muy bruto, viendo el favor de Dios por todos lados, en cada momento de la historia de la compra de esa otra planta de palos, de la competencia, es todo un testimonio. Ella sola la quisimos comprar por un precio. El Señor dijo que ese precio era muy alto, pero yo ya había dado mi palabra, no la quería quitar. Me dijo que los pagos que yo había ofrecido no los iba a poder cumplir, que los bajara. Y ya me habían dicho que no a los precios altos, al pago alto, me habían dicho que no. Y cuando le bajé los precios y cuando le bajé los pagos, me dijeron que sí inmediatamente. Entonces yo nunca he podido entender la lógica de Dios. Lo único que sé es que si uno es obediente, que si uno hace las cosas como Dios las ordena, que el favor y la gracia de Dios van a estar ahí. Entonces, estábamos también con un negocio de zapatos y también fue un éxito. Pero quiero decirles que llegó un momento en que yo creí, sin decírselo a nadie, solo en el fondo de mi corazón, ahí donde solo usted y Dios llegan, yo creí en mi cabeza, puchica, yo estudié administración de empresas, yo tengo sangre árabe, dice que los árabes son buenos para el negocio. Yo estoy en negocios desde los 11 años, que mi papá murió y me metí en eso. ¿Será que Dios tiene que ver en todo esto? Y mire, Dios se encargó de enseñarme que Él tiene que ver en todo. Dios se encargó de enseñarme que lo que Él hace, que no hay ninguna forma, no hay ninguna manera de que las puertas que Él abre se cierran y las puertas que Él cierra no se pueden abrir. Y empezamos a ir, después de tener toda esa prosperidad, empezamos a ir para atrás, impresionantemente. Así que yo quiero decirles hoy, si esta noche yo vi que hay bastante empresario ahí, si esta noche solo puedo decirles algo, pero no importa si es en grande o en pequeño, lo que usted haga, si algo importante yo quiero dejar en su cabeza, dele la gloria a Dios en todo lo que usted haga. Usted y yo, sin la ayuda de Dios, no podemos hacer nada. Mire, es tan sencillo para Dios como quitarnos la salud. Y hasta ahí llegamos. Así de fácil. Pero quiero decirles que Dios ha tenido tanta misericordia, porque hoy yo sé también que Dios es el Dios de las muchas oportunidades, porque nos ha dado una y otra, y siempre ha estado al cuidado de nosotros, y siempre nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha guardado y nos ha protegido. Inclusive en esta pandemia, no ha habido día de Dios que nos falte algo. Dios ha estado ahí supliendo todo. Hemos tenido el favor y la gracia de Dios en cada situación.
increíblemente, negocios que nosotros ni siquiera habíamos pensado, han vendido y de hecho ahora mismo estamos haciendo uno bien interesante y todo ahora yo sé que es el favor y la gracia y la gloria es siempre para Dios. Yo sé que yo le fallé al Señor, Él nunca me ha fallado a mí, yo sé que no me va a fallar. Yo quiero decirles que a pesar de que yo me preparé mucho para lo de mi matrimonio, yo al principio era un tipo bien pesado, tosco, no en el sentido de maltrato físico ni nada, sino que como estaba ocupado corriendo por hacer negocios, no estaba haciendo bien las cosas, no le estaba poniendo atención a mi esposa, no le estaba poniendo atención a mis hijos. Y un día mi esposa me dice, mira, quiero hablar con vos. Y yo no sé si usted conoce esa voz de su esposa, pero hay un momento en que usted sabe que esa no es una voz amigable, que algo no está bien. Entonces me senté, respiré profundo. Ajá, le digo, ¿qué pasó? Y me dice, vos sabés que tus hijos te tienen miedo. Y le digo, ¿qué me estás diciendo? Sí, me dice que tus hijos te tienen miedo, no pueden hablar con vos porque son ogros. Y entonces estuve 3 días sin hablarle. Era una gran ofensa porque si a mí me hubieran preguntado cómo me consideraba yo como papá antes de que ella me dijera eso, yo me hubiera calificado con un 120 o 130% como buen papá. Y cuando ella me dijo esos 3 días de silencio, yo me dediqué a analizar y me di cuenta que era cierto. Todo era porque sí, porque yo quería, porque así. Y cuando yo llegaba en mi casa, la cuestión era diferente de cuando yo me iba. Y entonces me hice una pregunta que hoy quiero hacérselas a ustedes. Y es, ¿cuándo están más contentos en su casa? ¿Cuando usted se va o cuando usted regresa? En mi casa era cuando yo me iba. Cuando yo me iba había fiesta, pero si yo regresaba, la cosa era diferente. Entonces, eso me hizo a mí pensar, y yo sé que en muchos lugares, y a veces ni nos damos cuenta, a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no siempre estamos haciéndolas bien. Así es que yo hoy los invito a creer en un Dios sobrenatural que nos da, que usted en el mundo está acostumbrado a oír que la tercera es la vencida. Dios nos ha dado a nosotros 10, 15, 20, con Dios no hay segunda, ni tercera, ni 20, y no importa lo que usted haya hecho, no importa la cantidad de veces que usted le haya ido mal, Dios está ahí esperando que usted clame a Él, que usted pida perdón, que usted empiece de nuevo, y Dios está ahí para levantarnos, no importa su edad, no importa su color, no importa su forma de vestir, no importa nada. A Dios solo le importa que su corazón esté humilde delante de Él para Él poder bendecirlo. Yo hoy quiero decirle que Dios esta noche quiere bendecir sus vidas. Dios no lo ha traído aquí para escuchar que Él es un buen Dios, que Él es un Dios al que hay que darle siempre la gloria y la honra, que Él es el Dios de las muchas oportunidades. Y si solo eso podemos aprender esta noche, y si solo podemos aprender que debemos llegar a nuestra casa y tratar a nuestras esposas como vasos más frágiles para que el favor y la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas y a nuestros hijos. Si hemos fallado con nuestras esposas y con nuestros hijos, siempre hay una nueva oportunidad para pedir perdón, siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo, pero hágalo cuanto antes, porque el favor y la gracia de Dios en este momento están abiertos para todos nosotros. Primero Dios, que se mantengan así. Quiero pedirles que si pueden, me acompañen en una oración. Esa oración que yo hice cuando llegué por primera vez. Alguien me dijo, ¿usted quiere invitar a Jesús a entrar en su vida? Este niño que estaba ahí me preguntó. Y yo le digo hoy que fue la decisión más importante, pero mucho más importante que he hecho en mi vida, más que cualquier otra. Y
y él se encargó de cambiar mi vida, de buscar mi esposa, de bendecir mis hijos. Hoy Dios nos ha dado 6 hijos preciosos. Todos son, ya tres de ellos están casados, pero todos son hijos cariñosos, son hijos espectaculares, que somos una familia, no somos la familia Nazaret, todos tenemos algún defecto, pero quiero decirle que me siento orgulloso de mi familia. Todos oramos todos los días a las 6 de la tarde, nos reunimos en Zoom, nos ponemos, mi esposa y yo hemos aprendido que para arrancarle los milagros al Señor, quiero decirles que Él ha hecho tantas cosas en nosotros. A una de mis hijas le quitó quistes en los ovarios, varios quistes. Otra de mis hijas tenía un reflujo permanente, que ella estudia medicina y ella creía que estaba siendo dañada todo su esófago porque ella como estudiante de medicina que ya va en 6º año, ella sabe que eso no era nada saludable. Y a mí el Señor me ha sacado deshechos, sin dolores, después de muchos dolores, por supuesto, durante el tiempo. Me ha sacado 9 piedras de los riñones de una manera sobrenatural, porque sin operación, sin nada. Y quiero decirles que mi hija, que fue el último de los milagros que vimos, el de la del reflujo, ella lloraba y se ponía muy triste por eso. Entonces mi esposa y yo, que nunca lo habíamos hecho, y yo les digo por si alguna vez mi esposa oraba por su lado y yo oraba por el mío, pero a raíz de eso, de ver la angustia de mi hija, mi esposa y yo nos empezamos a levantar a las 4 de la mañana y empezamos, después de como 35 años de andar en las cosas de Dios, empezamos a orar juntos y empezamos a ver la gloria de Dios por todas partes. Nuestra hija, un día la llevamos a un doctor para que la revisara, para ver qué es lo que tenía. Y la sorpresa fue que el doctor le tomó su examen, esa endoscopía, le hizo una endoscopía y le estaba enseñando a ella que sabe, que estudia medicina y que sabe de eso. Le estaba enseñando que tenía completamente rosadito todo su tracto ahí digestivo y que no había tenido ningún daño y que en ese momento no tenía nada, no había ninguna razón para que estuviera ese flujo. El Señor nos lo quería mostrar y lo pudimos ver así, y a partir de ese día ella ha sido ya realmente otra persona. Dios ha sido bueno. A nuestro hijito en unas vacaciones, una de las hijas mayores no se fijó, cerró la puerta del carro y le quebró un dedo. Le quedó la mano de él, como de 9 años, dentro de la puerta completamente cerrada y la mano adentro. Y oramos por ese dedo y como 2 horas después el dedo estaba soldado. Hemos podido ver el favor y la gracia de Dios. Realmente no tenemos cómo pagarle, cómo agradecerle. Dios nos ha permitido abrir capítulos aquí en San Pedro. Inclusive abrimos en Tela y en diferentes partes en progreso, pero hoy solo quiero ya pedirles si por favor podemos cerrar nuestros ojos, ponernos en señal de reverencia y repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, te quiero pedir perdón por todos mis pecados, los que hice consciente e inconscientemente. Señor Jesús, quiero pedirte que entres esta noche en mi corazón y que a partir de este día seas mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte, Señor Jesús, que seas también el Señor y Salvador de mi familia. Y te quiero dar gracias porque pusiste tu vida en esa cruz por mi salvación y por la de mi familia. Y todo esto te lo doy, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Y amén. Bueno, tantas